HBO acaba de estrenar Quiet on Set y siento que esto le vuelve la cabeza a cualquiera. Hola, yo soy Salma y hoy quiero platicarles un poco acerca de lo que me parece más interesante del documental de Quiet on Set y sobre todo este tema alrededor de Nickelodeon, Dan Schneider, Drake Bell, Ariana Grande y un montón de celebridades que están involucradas en este asunto, en esta denuncia que se está haciendo acerca de lo que pasaba y de lo que pasó durante muchos años en Nickelodeon. Nickelodeon ha sido uno de los principales entretenimientos para niños, o lo fue en su época dorada para los niños que nacimos en los 90. El peak, o sea, la cumbre del éxito de Nickelodeon la tuvo en los 2000. Nickelodeon llegó a su momento cumbre en el momento en el que Dan Schneider, que es este personaje grotesco, el cual nombraremos muchísimo en este video, inició a ser productor. O sea, él empezó a ser productor, primero fue coproductor, pero después entregaron un proyecto que él llevó por sí solo, la producción, y este es el show de Amanda. Probablemente alguna vez vieron el show de Amanda. Este no fue el único programa que él produjo, sino que también estuvo Drake y Josh, Victorious, iCarly, Sammy Cat y otros programas. Durante estos años todo parecía perfecto, simplemente eran artistas adolescentes, actores, adolescentes y niños, porque también habían unos que eran muy chiquititos. Al parecer esto todo era perfecto, pero después de unos años y gracias al internet empezó a popularizarse estas pequeñas como teorías o estas observaciones en las cuales aparecían cosas muy extrañas en estos programas. La gente empezó a notar patrones dentro de estos programas que a lo mejor alguien que es pequeño, o sea, un niño o un adolescente joven, no puede llegar a reconocer algunas de las cosas que se expresan o que tienen doble sentido o, o vamos, que se pueden entender de una manera distinta. Pero, visto desde los ojos de un adulto, esto puede llegar a ser muy problemático. La gente se empezó a dar cuenta de que habían patrones extraños en todos los programas que Dan Schneider había producido. La gente se empezó a dar cuenta del uso excesivo de pies. Esto es algo como súper característico de Dan Schneider. Y podemos verlo en muchísimos capítulos de todas estas series en las cuales aparecen pies. Les voy a dejar un pequeño fragmento de un video en el que aparece Ariana Grande, una Ariana Grande muy joven, en el cual ella se encuentra en una habitación de un adolescente, con adornos de adolescente, y está haciendo algunas cosas un poco extrañas, pero vamos a verla. Have you ever tried to get your whole big toe in your mouth? Check this out. Sometimes I wonder if you can get juice from a potato. Come on, give up the juice. Because your uvula is that swingy thing in the back of your throat right here. Is it possible for a teenage girl to drink water upside down? I'm thirsty. It's not possible. I just turned 16, which means that I'm one of the youngest kids in my class, but I'm mature, so whatever, you know. Lo problemático de este tipo de situaciones que fueron expuestas internacionalmente y masivamente tiene que ver con el doble sentido y las dobles intenciones de los adultos que controlaban a estos niños. Es bien sabido que este tipo de trabajos infantiles y adolescentes pueden venir de la explotación. Y no solamente de la explotación, sino también de la... Durante los últimos meses he estado siguiendo un poco a Alexa Nicholas, que es esta actriz que salía en Zoey 101, no sé si la recuerdan, es ella. Y pues ella ha estado hablando de estos temas. Es uno de los personajes principales en estas denuncias, junto con Janet McCurdy y otros actores. Ahorita vamos a ver qué onda con todo eso. Pero ellas empezaron, principalmente Janet McCurdy y Alexa Nicholas, empezaron a hablar de lo incómodo que era trabajar con Dan Schneider. Hablan de la forma en la que algunas veces se sentían acosadas. Y esto empezó a derivar un poco en este movimiento que está creciendo mucho, en el cual los actores de Nickelodeon empezaron a hablar de este tema.
Y bueno, en resumen, surgió este documental que se llama Quiet on Set, que acaba de estrenarse en HBO, y en él pues se exponen este tipo de cosas. No solamente hablan actores, sino también personas que trabajaban escribiendo, produciendo, grabando. Todo gira un poco alrededor de los abusos de Dan Schneider a los grupos de trabajo. Y aquí viene el lado de quién es Dan Schneider, o sea, de dónde salió él. Este es un chico del cual no se sabe mucho antes de su vida trabajando en este medio, pero se sabe que muy joven empezó a tener gusto por la actuación y por la producción. Le dieron un papel en Hit of the Class y le dieron otros papeles, pero en esos papeles siempre representaba a un gordito chistoso. O sea, siempre tenía este papel de el amigo gordo chistoso. Entonces, él quiso demostrar que podía hacer más y empezó a escribir. Le dieron la oportunidad de escribir para All That, que era un programa para niños en el cual hacían como sketches. Y de este programa salieron estrellas como Kenan y Kel, los cuales llegaron a tener su propio programa. Era muy divertida y creo que en este momento no eran tan evidentes las cosas que estaban sucediendo. Hay un antecedente importante que es Katrina Johnson y ella habla de cómo Dan le prometió de alguna forma como convertirla en una gran estrella. Incluso le propuso a sus padres tener su propio programa que se llamaría El Show de Katrina. En el documental, Katrina habla sobre lo raro que era convivir un poco con Dan Schneider y lo mucho que le recalcaron su peso. O sea, le recalcaron muchas veces que era una niña muy grande. Este concepto de tener un show del show de Katrina remite directamente a el show de Amanda, en el cual aparecía Amanda Bynes. Y entonces, pues esta pequeña obsesión que tenía Dan con Katrina se terminó cuando apareció Amanda. Alguien le platicó a Dan que había un lugar que se llamaba Love Factory, que era un lugar, me parece, como de comedia, como de stand-up y ese tipo de cosas, en el cual se presentaba Amanda, Amanda siendo una niña. Y entonces Dan tuvo como de nuevo esta fijación, pero ahora con Amanda, y la invitó a participar en All That, a lo cual sus padres aceptaron. Y Amanda se volvió la favorita del programa y le empezó a incluir muchísimo en el proyecto, en el cual ella participaba activamente y pues sus papás estaban encantados con este hecho. Entonces aquí nace el show de Amanda, que fue el primer programa producido por Dan Schneider y es donde por primera vez aparece su nombre como tal. Y fue un éxito. A partir de este momento Nickelodeon se empezó a volver más popular y aquí es cuando nacen los Kid Choice Awards. Estos premios simulaban ser como una especie de premios de Hollywood en la cual los niños y adolescentes recibían premios. A partir de este momento la carrera de Amanda se impulsó de manera importante y Dan era el que llevaba todo lo que tenía que ver con Amanda. Lo problemático de todo esto es que la mayoría de estos actores jóvenes o actrices jóvenes llevaban el sustento a sus casas. Eso es algo muy importante y creo que se debe hablar claramente que muchos de estos niños eran el sustento para sus casas. O sea, realmente las familias vivían de lo que esos pequeños actores generaban. Entonces, pues a las familias les convenía de muchas maneras que los niños siguieran trabajando en esos ambientes, aunque no fueran los mejores. Eso es algo como bastante debatible y que se habla muchísimo sobre dónde están los papás, ¿no? O sea, como qué pasa con los papás. Pues los papás están involucrados porque de ahí viven los papás. Y aquí es donde empieza esta relación de poder en la cual Dan Schneider tiene el poder completo de lo que debe de suceder dentro de la serie y también fuera de la serie porque deben de aceptar lo que se tiene que hacer y los que son más obedientes logran tener un spin-off, los que son más obedientes logran tener cosas más importantes dentro de Nickelodeon y los que no pues simplemente pues no avanzan. Todo se va poniendo más raro con este señor. Hay algo que se habla muchísimo, que se ha estado hablando muchísimo, y es sobre la cercanía que tenía Dan con Amanda. Se dice que a veces tenían como acercamientos un poco inapropiados, porque recordemos que en este momento Amanda sigue siendo una adolescente y Dan es un adulto. Como esta escena del jacuzzi, que es como un video que se ha estado compartiendo muchísimo, en el cual se encuentra Amanda con Dan dentro de un jacuzzi. Y también dentro de Amanda hay muchas polémicas. Ese es como que un poco el resumen de lo que sucede con Amanda. Y también se habla de que dos de las escritoras mujeres compartían sueldo. O sea, entonces se habla mucho como de esta brecha salarial en la cual se les pagaba lo mismo a un hombre que a dos mujeres. Entonces ese sueldo lo dividían entre dos y eran dos escritoras que trabajaban activamente para el programa. Y pues se recalca en este momento como los tratos misóginos que tenía Dan con las mujeres. Incluso se llegó a comentar que él decía que las mujeres no eran divertidas y que apagaban un poco como la energía.
un personaje que sale de Amanda, Penelope Taint, que en inglés el significado de ese apellido pues es un poco obsceno, es una parte de los... Y se le preguntó como, oye, ¿esto significa esto? O sea, ¿esto que estás poniendo para Penélope significa esta palabra? Y él dijo que sí, pero que se quedaría así y que era como un chiste un poco perdido. Y a partir de ahí empieza un poco como lo obsceno y como estas bromas escondidas dentro de la narrativa del programa. Las dos escritoras, Christy Stratton y Jenny Keegan, hablan de estos abusos y pues realmente procedieron legalmente en contra de Dan Schneider, pero al final sufrieron bastantes amenazas en las cuales pues les decían como, güey, o recibes esto o te vas y pierdes el trabajo de tus sueños en Nickelodeon. La denuncia, la demanda no procedió y pues nunca se llegó a nada. Después aparece el caso de Brandy y Jason. Este es uno de los casos como más escandalosos de Nickelodeon. Brandy era una pequeña niña que su mamá tenía mucho interés por la actuación y ella no lo pudo lograr. Entonces cuando tuvo a Brandy se mostró con mucho entusiasmo en cuanto a Nickelodeon. O sea, vio en Nickelodeon una gran oportunidad para que su hija pudiera sobresalir como actriz. Y dentro del show de Amanda se hacían como unas audiciones en las cuales podían entrar más niños. Y pues en este momento su madre vio una oportunidad grande para que ella pudiera entrar. Y aquí aparece Jason Handy, que era el encargado de tener la comunicación con las mamás. Él se dedicó a reunir correos, teléfonos y todo para mantener contacto con las mamás. Y a partir de ahí le enviaban correos sobre los capítulos y para comunicarse hablando de la niña, o sea, de Brandy. Brandy recibía los correos. Y pues eran pues correos bastante inocentes en los cuales hablaban de la serie. Pero un día encontraron algo súper alarmante. Encontraron a Brandy llorando porque este hombre le había enviado algo que no debía haber. Y entonces en ese momento su mamá se dio cuenta de lo que sucedía y de los peligros que corrían los niños en estos ambientes y de los cuales su propia madre, cuando ella era niña y quería ser actriz, la había protegido. Y al final ella decidió que no quería hablar con nadie, simplemente alejar a su hija de ese ambiente. Y en este momento hay que recordar que Amanda está en su auge, o sea, ella estaba en el pico de su carrera y ya tenía 16 años, por lo cual estaba siendo invitada a proyectos más serios. Y Dan metía la cuchara ahí todo el tiempo, o sea, él estaba al pendiente de las decisiones que tomaba Amanda en su vida profesional y privada. Amanda en este momento seguía viviendo con sus padres, por lo que decidió emanciparse. Y esto lo logró con ayuda de Dan. Después siguió All That, era como otra versión un poco distinta de All That, que era este programa en el cual habían muchos niños, muchos chavos. El documental hablan un montón sobre lo raro, incómodo y pesado que era trabajar en este programa, porque los ponían a hacer retos bastante difíciles, bastante asquerosos y bastante raros. Todos estos retos escalaban y se volvieron un poco más raros cada vez, como meterse escorpiones en la boca, llenarse la boca de azúcar. Y hay uno específicamente raro que es en el cual untan en crema de cacahuate uno de los cuerpos del chico completamente y luego sueltan perros en el set para ver si se lo comían. Entonces los perros llegan a lamer el cuerpo lleno de crema de cacahuate de este actor. Y mientras más popular se hacía Dan Schneider, se volvía más agresivo y más violento. Ese chico es Brian Christopher, el cual habla bastante en el documental acerca de su experiencia en este programa. Habla bastante sobre cómo lo despidieron del proyecto. Y habla sobre cómo su mamá era una de las mamás que se preocupaban por esto. Entonces Brian sentía mucha culpa porque pensaba que era su culpa por haberse quejado tanto. Y entonces pues él estaba emocionado por seguir estando en el programa, para seguir apoyando a su familia y pues para seguir conviviendo con sus amigos del elenco. Pero lo sacaron precisamente porque su mamá fue de las personas que decidió hablar respecto a esto y de cómo se le hacía muy raro. Y realmente esto fue como la salvación para Brian porque en ese momento lo sacaron de este ambiente y pues no siguió trabajando para esto. Y volviendo al caso de Jason Handy, se alertó a la policía de lo que estaba pasando y sobre cómo tenía comportamientos extraños con los niños. Y su departamento fue visitado por la policía y en su departamento encontraron muchas fotos y videos de niños. E incluso tenía un diario en el cual pues confesaba esto, que era un pedo y que quería encontrar a alguien con quien cumplir esto. Pero lo más escalofriante era que tenía bolsas Ziploc en las cuales tenía objetos de distintas niñas con fotos, objetos y en general
cosas distintas de las niñas, como cartas y cosas simbólicas hacia ellas. Y en una de esas encontraron el de Brandy, que es esta niña la cual recibió estas fotos inapropiadas. Contactaron a las mamás de las niñas de estas bolsas, pero ninguna quiso porque no querían como afectar la carrera de sus hijos. Pero Brandy y la mamá de Brandy decidieron hablar. Y ahí fue cuando se le dio la luz que había tenido contacto con algunas niñas. Y estuvo en prisión, pero fueron muy pocos años. Y Nickelodeon no hizo nada, literalmente no pidieron disculpas, las familias no recibieron nada, ni siquiera una disculpa. Y al revés, solo se dedicaron a guardar esta información y a que no se volviera pública. El siguiente personaje controversial es Brian Peck, que se trata de uno de los empleados de Nick que se dedicaba a practicar diálogos con los niños. Pero al igual que Jason Handy, de vez en cuando lo podíamos ver como en pantalla, ¿no? Este hombre tenía una especie de personaje raro que se llamaba Pickle Boy. Pickle Boy es como, pues como el chico pepino, como hombre pepino, eh, que siempre tenía pepinos consigo. Y esto, pues ya empieza a ser un poco raro y empieza a tener este doble sentido dentro de las narrativas. Y pues tenía comportamientos extraños con los chavos, como que tenía tocamientos un poco extraños. Y se justificaba un poco diciendo que era gay y que esto era como normal, pero pues era bastante incómodo para los niños. Y esto se puede ver en un video que tiene con Leonardo DiCaprio. En este video, Leonardo es muy joven, o sea, es un morrillo, es un chavo, y está bastante incómodo. Empiezan a ver cosas muy raras, como que invitó a bastantes personas como del elenco y del set a una carne asada a su casa, y se dieron cuenta de que tenía una pintura de un payaso. Se trataba de una pintura de John Wayne Gacy. Resulta que este cuadro estaba firmado por él mismo. Se trataba de un autorretrato y no era algo que ocultó, o sea, realmente era su fan. Y pues nosotros sabemos que esta historia está relacionada con, por ejemplo, con It. O sea, básicamente It se basó en este payaso. Y pues nada, este payaso era bueno y a niños. Eh, Ni siquiera lo intentó ocultar, o sea, realmente tenía correspondencia que se mandaba con él. Entonces era como que algo que presumía. Pero después de unos meses se dio a conocer, bueno, fue arrestado porque tenía 11 cargos debido a este tema que ya sabe cuál es. Pues solamente se les avisó a los chavos, a los niños, se les dijo que ya no iba a estar ahí, pero no se les avisó a los papás, solamente a ellos. Y pues realmente fue algo como simplemente ya no trabaja aquí. Y nadie supo en ese momento realmente qué estaba pasando. O bueno, no fue tan público. A partir de aquí todo esto fue creciendo. O sea, este tipo de cosas extrañas en cámara fueron creciendo y creciendo y creciendo. Hasta el punto en el cual fue bastante cínico. O sea, fue bastante evidente que estaba pasando. Se habla mucho de los pies, o sea, se habla bastante como de este fetiche que tiene Dan Schneider con los pies. Y dentro de todo esto extraño de los pies, hay algo que me parece súper torcido, y es que en el 2012 la cuenta de Sammy Cat en Twitter pidió fotos a los chavos. El tweet decía algo más o menos como de que anotaron en la palma de su pie Sammy Cat Tomorrow, o sea, como Sammy Cat Tomorrow, que era como los días que pasaba Sammy Cat, que era esta serie en la cual aparecían Ariana Grande y Janet McCurdy, que eran Sammy Cat, esos dos personajes de Victorious y de iCarly, y les ofrecían a cambio como seguirlos y retuitearlos. Y miles de niños mandaron fotos de sus pies. En algún momento se le interrogó, en el 2018 se le interrogó a Dan Schneider este hecho en específico, y pues nada, solamente dijo que era algo divertido, era algo que a los niños les daba risa, que los pies era algo que a los niños les daba mucha risa, pero que no era nada malo. Y volvemos un poco a este video de Ariana en donde está todo tan raro y está todo en doble sentido y está todo tan raro. Y volvemos a estos videos de Ariana en los cuales está en una habitación y todo está mal aquí. Pero a todo esto Ariana nunca ha hablado del tema. Janet McCurdy, por ejemplo, sí ha hablado. De hecho, tiene un libro que se llama I'm Glad My Mom Died, que se traduce como Estoy feliz de que mi mamá haya muerto, me alegro de que mi mamá haya muerto. En el cual, bueno, es un título bastante escandaloso, me parece que es del año pasado, pero está muy fuerte. Si tienen oportunidad de leerlo, la verdad es que háganlo. Me parece algo súper valiente de su parte haberlo hecho.
Y pues habla de estos abusos que sufrió, no solamente como de parte de sus padres, un poco por permitir que pasara todo esto, pero pues también de la televisora y de cómo se le pidió guardar silencio respecto a muchas cosas que pasaron y ella decidió no hacerlo. Le ofrecieron cantidades muy grandes de dinero, cerca de los $300,000, para que guardara silencio. Por eso se dice que hay algunos artistas que participaron en estos proyectos siendo niños o adolescentes que no han hablado, porque aceptaron este dinero a cambio del silencio. Pero eso es algo como que simplemente es algo que se cree. Ariana nunca ha dicho nada al respecto y pues realmente se ha mantenido como neutra ante estos temas, que están siendo bastante escandalosos. Y dentro de estas estrellas se habla también como de Josh Peck y de que ha defendido a Dan Schneider. Realmente no lo ha defendido, o sea, siento que eso es algo como que ha estado como en todos lados, pero creo que realmente no lo ha defendido. Ha estado bastante neutro y es algo como que a lo mejor no le afectó a él. Pero hay veces en los cuales mantenerse neutro ante ciertos problemas es un poco apoyarlo. Ustedes dirán qué pasará con él. O si creen que es correcto que simplemente no hable al respecto o que simplemente hable desde su propia experiencia. Y en este momento surge Drake Bell. Se ha escuchado bastante estos días el testimonio que dio Drake Bell acerca de su experiencia y de los abusos que vivió. Y güey, está muy fuerte. Creo que es algo bastante fuerte y algo que se tiene que tomar con muchísimo respeto. Y es algo que siento que se debe de saber y se debe de compartir precisamente para prevenirlo, para que los padres de los niños que a lo mejor y no que estén actuando, pero en general saber que cualquier persona puede sufrir esos abusos y que nadie esté exento de estar en riesgo de sufrir esto. Y pues él sufrió todos estos abusos por parte del Pickle Boy, que después pues fue sentenciado por 11 cargos, pero bueno, ya hablamos más o menos de él y pues él es el culpable de esto. Y pues Drake habla como de esto, que fue como una situación que fue escalando y que fue creciendo. No fue una situación más bien en la cual este hombre se ganó la confianza de Drake y lo orilló a ese tipo de cosas, pero realmente era una persona muy joven, la cual pues fue silenciada. Drake empezó a trabajar en Nickelodeon cuando tenía 13 años en el show de Amanda. Él audicionó para este programa que estaba siendo muy exitoso y pues se quedó porque tenía bastante talento. Entonces Dan lo invitó a participar y pues él estaba pues que se moría de felicidad porque era un sueño para él estar viviendo esto. Y pues aquí es cuando este hombre aparece y empieza como a tener bastante relación con Drake y empieza a ganarse su confianza. Pero estamos hablando de que es un adulto de 40 y tantos años y Drake tenía 13, o sea, es un niño todavía. En ese momento parecía una amistad, pues como sana de alguna forma. Él se ofrecía como para llevarlo a lugares, ofreció su casa para que hicieran una fiesta, lo acompañaba a sus eventos y pues básicamente se mantenía con él. Y en ese momento no parecía raro porque parecía como una amistad adulto-niño, pero pues era un adulto con un niño, lo cual ya es bastante raro. Y pues en este momento el papá de Drake habla en el documental y habla sobre cómo no le gustaba esto y si realmente no le parecía que estaba bien que este hombre estuviera tan cerca de Drake y que todo el tiempo estuviera con él y que se le hacía algo raro, que es bastante raro, o sea, es algo inapropiado y algo que está mal. O sea, creo que definitivamente no está bien como esta relación adulto-niño. Y volvemos al mismo tema de que era bastante con los niños, como lo de Leonardo DiCaprio. Y entonces el papá de Drake se fue a quejar con la producción del show de Amanda, pero lo acusaron de homofóbico. Le dijeron que esta era simplemente una persona gay, que así se manejaba y que así trataba con la gente. Ser gay es algo independiente a tener tendencias. Eso es algo completamente diferente. Hay algunas personas que lo leen como que es algo igual, pero definitivamente no tiene nada que ver. Y eso es una justificación que no tiene sentido, que no es una justificación más bien. Y entonces, pues este tipo le empezó a lavar un poco la cabeza a Drake y lo puso en contra de su papá. De esto habla más o menos su papá y pues de como lo mucho que le dolió, que en ese momento ya no fue su manager y este güey se volvió su manager y le pasó como toda la chamba, todo el trabajo a su mamá. En ese momento estaban separados sus papás. Estaban separados, entonces pues le dijo que mejor su mamá llevara las cosas. Estaba por empezar una nueva serie, entonces invitaron a Drake. Este hombre invitó a Drake a participar y entonces se ofreció con su mamá a llevarlo a las audiciones porque era en otra ciudad, entonces se ofreció a llevarlo y tal y a que pasara días con él. Aquí fue cuando todo sucedió. En el episodio 3 de Quiet on Set pueden ver el testimonio de Drake Bell. Es algo desgarrador, o sea, realmente habla de lo peor que le pueden hacer a un niño y eso fue lo que le pasó a Drake.
Y en este momento pues Drake se mantuvo en silencio durante muchísimo tiempo porque no sabía cómo explicar lo que le estaba pasando, porque era un niño. Y pues en este momento se habla mucho como la responsabilidad de su madre. Su papá ya no estaba como realmente a cargo de él, sino era su mamá. Y lo cual, bueno, su papá le advirtió a su mamá muchas veces de este hombre, pero pues su mamá como que hizo caso omiso y realmente no notaba nada raro en Drake. Y de hecho la que se dio cuenta fue la mamá de la novia de Drake. En ese momento Drake tenía una novia y se la pasaba con ella, y la mamá de la novia fue la que se dio cuenta de lo que estaba pasando y de que tenía cosas raras, que le estaban pasando cosas raras a Drake. En ese momento Drake ya tenía 15 años, pues hablaron del tema, se habló y detuvieron a este hombre solo durante 16 meses. Lamentablemente tuvo el apoyo de muchas personas importantes en ese momento y pues tenía contactos muy grandes en la industria, entonces le dieron 16 meses nada más. Y no fueron pocas personas, fueron 41 personas que lo defendieron. Personas famosas, actores, amigos, familiares y gente con mucho poder abogó por él. Algunas de las personas afirmaron que Drake lo provocó y otros afirmaban que había tenido muchos problemas y que por eso lo había hecho. Está algo muy impactante, es que Drake habla un poco en favor de Dan Schneider. Dice que le habló cuando se enteró de esto. La identidad de Drake en ese momento estaba oculta porque era menor de edad. Entonces simplemente sucedió esto, se dio a conocer el caso y se dio a conocer el caso de que era un menor de edad. Y en eso pues Dan le habló y le dijo que si se referían a él y que si le había pasado esto a él. Y le ofreció ayuda y le comentó que estaría ahí para lo que necesitara. Eso es algo bastante raro, por eso como que Drake habla un poco neutro sobre Dan, habla sobre que simplemente lo decidió apoyar y que a veces era muy estricto, pero nada más. Esto es algo que Drake y Josh han dicho, o sea, como que simplemente era muy rudo y un bastante serio y disciplinado, pero no hablan directamente de abusos. Y en este caso, pues se dice que Dan lo apoyó, pero también se dice que él ya sabía, o sea, como que el simple hecho de pensar en que era Drake ya sabía más o menos por dónde iba la cosa y la relación que tenía con este hombre. Y en ese momento el padre de Drake no fue porque no se había enterado. Está demasiado emotivo el documental porque el papá habla del dolor que él siente como, bueno, de lo que él sintió cuando se enteró. Y siento que es algo que no se le puede desear a ningún padre, ¿no? Como también ese sentimiento de sentirse responsable, obviamente, por lo que le había pasado, porque pudo haberlo como retirado de esta mente antes de que sucedieran este tipo de cosas. Pero, pues finalmente es algo que sucedió y pues que es muy doloroso para todos, pero pues que también abre esta conversación de por qué es tan importante estar al pendiente de los hijos. Drake ha tenido como tuvo un antecedente en el cual envió mensajes inapropiados a una niña de 13 años. Siento que eso es algo problemático, esto es algo que ya se ha hablado bastante. Pueden investigar el caso de Drake por aparte y también tiene mucha relación de por qué en su país está como súper funado y en Latinoamérica está haciendo cosas importantes, o sea, está teniendo como bastante público en Latinoamérica. Mucha gente no sabe esto de Drake, pero tuvo una denuncia por mandar mensajes inapropiados a una niña de 13 años. Eso es como que la historia se replica y siento que también tiene que ver un poco a lo mejor con el trauma, simplemente son conductas que se replican, que no está bien de ninguna forma y no se justifica, y el hecho de que Drake haya sido víctima no quiere decir que esté bien, o sea, que esté bien que él replique estas acciones, pero pues finalmente Drake se declaró culpable y cumplió, pagó, digamos, por esto, por este delito, pero pues finalmente, pues esto es un dato importante que también tiene que ver como con la polémica de todo esto. Y pues Brian Peck no es el único que cometió abusos dentro de Nickelodeon, hay otros más, pero creo que esto es como lo más destacable. Dash Rader sube un video a los 2 días de que este documental se estrena, como a modo de entrevista. Aparentemente lo está entrevistando este actor que sale en iCarly, probablemente se acuerdan de él, que era el de las donas. Pero está súper hechiza la entrevista, o sea, se ve que evidentemente fue como, güey, entrevístame por favor porque tengo que hablar del tema, hagámoslo ver natural. Y en este video Dan pide disculpas. Está súper raro porque Dan se muestra como pidiendo disculpas, o sea, abiertamente pide disculpas acerca de los malos tratos que pudo haber tenido con los elencos y con las personas que trabajaban, pero no participa en el documental. Eso es algo como, pues, que siento que se podría recalcar, es una observación como
¿Por qué no está en el documental? Si no hizo nada mal, ¿por qué hay tanta gente hablando en su contra? Eso está súper raro porque es como, o sea, sí lo sientes, sí lo lamentas, sí tienes ganas del diálogo, de comunicar, de pedir disculpas, pero hay muchísimas personas que lo están acusando de lo contrario y eso está torcido. Y habla bastante como esto de los dobles sentidos en los programas y de todos estos cuestionamientos que se le están haciendo y pues simplemente dice que es algo que sucedió hace mucho tiempo y que no se puede como que juzgar eso, porque simplemente eran chistes de niños y que eran chistes de niños que hace 20 años tenían sentido y pues que ahora ya no lo tienen. Y pues lo que se cuestiona es este doble sentido, ¿no? Más que si algo que dé risa ahora o ya no dé risa, sino más bien por qué son tan inapropiados y simplemente él dice que es un punto de vista distinto. Alexa Nikos, que es esta actriz que hablamos al principio, que está haciendo como bastante activismo al respecto, reaccionó en vivo a esta entrevista y pues estaba muy molesta, estaba como, pues sí, justo como hablando de por qué estaba intentando justificar este tipo de cosas. El trabajo de Alexa me parece que debe ser bastante más reconocido porque está impulsando a los demás a hablar y eso es algo muy importante. Cuito, esto me parece súper triste y súper preocupante porque pues hace algo que sigue afectando la vida de los niños que vivieron esto, no es algo como que simplemente pasó hace 20 años y ya, sino pues que eso tiene repercusiones en la vida adulta de todos estos niños que vivieron estas experiencias. Siento que nos deja un aprendizaje muy importante y creo que de verdad si son padres, creo que les recomendaría bastante ver el documental. Me parece muy completo, a pesar de que hay algunas como lagunas y hay cosas como que no quedan, bueno, que no tienen como una conclusión, como qué pasó con alguna de las actrices, qué pasó con Amanda, porque Amanda no ha hablado al respecto, Ariana no ha hablado al respecto, Jared McCordy sí lo ha hecho, Alexa Nikos lo ha hecho, pero por ejemplo Jamie Lynn Spears no lo ha hecho, Victoria Justice tampoco, o sea, todas estas actrices y actores jóvenes que eran como importantes en ese momento, no han dicho mucho y si lo han dicho pues es lo que ya vimos aquí en el documental y que se ha estado viendo durante estos años, pero pues no sabemos realmente qué más pasaba y qué cosas todavía están como bastante ocultas. Yo se los recomiendo, creo que es una reflexión muy grande sobre cómo hay que proteger a los niños y a los jóvenes de depredadores, porque estos hombres son depredadores y en estas situaciones están en una situación de poder. Entonces, creo que lo importante de aquí es reflexionar sobre cómo como sociedad podemos proteger a los niños, porque esos son niños, o sea, una persona de 13 años es un niño y están en momentos vulnerables. Por lo general, eh, los adultos que buscan niños vulnerables o niños que tengan un problema en específico o que no tengan una figura que los proteja. Entonces creo que por eso es muy importante protegerlos como sociedad simplemente. Me quedo con una sensación horrible de pensar en las cosas que estos chicos vivieron y en silencio, ¿no? Y que aparentemente estaban viviendo una vida soñada, porque siento que era como algo que era un fenómeno así de wow, o sea, como un actor de Nickelodeon, un actor de Disney. Entonces, pues aparentemente estaban viviendo una vida de sueño, pero realmente estaban viviendo un infierno. Y pues creo que es algo bueno como agradecer este activismo que están haciendo algunas actrices y pues bastantes personas, ¿no? Que están hablando y que se atreven a hablar del tema. Me parece muy valiente porque pues por lo general las personas poderosas pues pueden hacer daño. Y pues nada, hasta aquí llega el video. Esto es un resumen como muy resumido de lo que pasa y de lo más importante. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Bye.